Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos ustedes a este conversatorio con el general Tomás Ángeles Daguajare, quien fue subsecretario de la Defensa Nacional, junto con nuestro amigo el abogado Alberto Peralta, abogado mexicano, y el doctor, querido amigo también, don Luis Benavides Ilizaliturri. Tenemos como marco la Marcha de la Lealtad, que el día de mañana será conmemorada con su 109 aniversario, cuando el apóstol de la democracia, don Francisco I. Madero, presidente de la República, depositó su confianza en los cadetes para que le brindaran seguridad desde el castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional, con el fin de que el pueblo de México supiera que su presidente estaba de pie y que los sublevados habían sido derrotados. Esa lealtad que los cadetes mostraron al presidente Madero fue tanto a su persona como a la investidura que él representaba, y sobre todo a los ideales de libertad, democracia, justicia social e igualdad por las que luchó el pueblo de México. Sean bienvenidos. Adelante, querido general Tomás Ángeles Daguajare. Su micrófono, por favor, general. Muy buena tarde, Manuel. Los saludo con afecto y respeto a todos y agradezco la oportunidad de charlar. Decía un ilustre mexicano, don Horacio Labastida, charlar no cuesta nada y es muy útil. Muchas gracias por la oportunidad. Cuando yo quisiera hacer un preámbulo, un marco de referencia, viejo, en relación con el tema que nos ocupa, los valores. La Marcha de la Lealtad está en este marco. En la administración de 70, la primera mitad de la década de los 70, de nuestras escuelas fue suprimido el civismo. Yo pensaba que fue, como muchos mexicanos, la gran mayoría, Carlos Salinas el que quitó civismo de las escuelas. No. Yo cometí esta torpeza platicando con Carlos Monsiváis y él me corrigió, me dice, no, general, fue Luis Echeverría. Se lo digo con certeza porque yo era profesor de escuela. Y no tiene usted idea cuánto nos costó entenderle a su reforma educativa. Entonces, si hacemos cuentas, tenemos ya 50 o más años carentes de esta educación en nuestras escuelas, el civismo, donde nos enseñaban los valores. Y los valores no son moda, no pasan de moda. Y tenemos la prueba, los mandamientos que conocemos como los mandamientos de Dios, los de la tabla de Moisés, son valores y no han pasado de moda. Sigue siendo penado el adulterio, el asesinato, la falta de respeto a los padres y a las personas, etcétera. Son valores. Y nuestra sociedad ha crecido sin esos valores, al contrario, en los antivalores. ¿Qué es lo que vemos ahora? Familias completas, padres, madres e hijos involucrados en delitos, en el robo de nuestro petróleo, gasolina, lo que transita por los poliductos o gasoductos, en bandas de criminales, de narcotraficantes, ya son familias completas. Estamos en este sentido en una carencia, en una orfandad terrible de valores. Y la Marcha a la Lealtad, que tiene un simbolismo muy grande, porque es la manifestación clara de una virtud muy inherente a los militares, pero no exclusiva, debe ser inherentes a toda nuestra población mexicana.
junto con desde luego muchos otros valores que se han perdido, el honor, el valor, la lealtad, el patriotismo, la abnegación, el espíritu de cuerpo, en fin, en fin, en fin. Podemos tardar. Entonces, lo que don Francisco, el simbolismo de esa marcha es la lealtad, el apoyo a una persona democráticamente elegida, que fue don Francisco I. Madero. Y desafortunadamente, en conspiración, perdón. Continúe, general. Desafortunadamente, en conspiración con el embajador de los Estados Unidos, donde se fraguó ese cruento golpe de Estado que indignó hasta don Porfirio Díaz, se indignó mucho y se indignó más al enterarse que su yerno Ignacio de la Torre había sido la persona que proveyó los automóviles que los trasladaron de Lecumberri, de Palacio Nacional a Lecumberri, donde fueron cruelmente asesinados. Esa es la manifestación pura del deshonor, del antivalor. Y queridísimos y respetadísimos amigos, nuestra sociedad en buena medida se mueve en los antivalores. El que no tranza, no avanza. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, no, ladrón que roba ladrón merece la cárcel. Y en autoridad que no usa se desprestigia y, en fin, esas cosas que de alguna manera han trastocado nuestros valores y nosotros, nuestra genética no es de eso. Nuestra genética es de honradez, de valores. Perdón, no pretendo discriminar a nadie. Nosotros, ¿a quién buscamos para que nos ayude en la casa, en el aseo? A las personas de menos recursos. ¿Por qué? Porque son las más honradas, honradísimas a carta cabal. Esa es nuestra genética, señores. Esa. Y el simbolismo de la marcha de lealtad no fue más que una ratificación de unos jóvenes cadetes a una herederos dignos de gloriosas tradiciones, a una virtud tradicional en la sociedad mexicana, típica de nuestra sociedad, como todos los valores, a pesar del sincretismo con los españoles, que trajeron también algunos antivalores como la trampa, el robo, esas cosas, el deshonor, que no estaban en nuestras culturas prehispánicas. No estaban porque, no, eso no se enseñaba. No enseñaban los padres a sus hijos eso, al contrario. Pues esa es la manifestación pura, una expresión de lealtad a la persona, de respeto al cargo, de respeto y respaldo al cargo de una persona que fue elegida libremente, democráticamente, por el pueblo mexicano. Yo quisiera interrumpir aquí para dar pie al diálogo que será más enriquecedor, Manuel, si no hay inconveniente. No, por supuesto, nuestro formato de conversatorio entrará el doctor Benavides, el abogado Peralta, y nosotros, una vez concluida la parte, nuestros participantes podrán tener un espacio de hasta 3 minutos para un comentario de ellos o una pregunta que quieran hacer y ustedes puedan responderla. Muchas gracias, doctor Benavides. Adelante, si gusta, por favor. Buenas tardes y mucho gusto saludar a todos. La crisis por la que estamos pasando no es una crisis cultural. Estamos pasando, no nada más en México, sino en todo el mundo, por un rompimiento civilizatorio. Y eso hace que nos sintamos incómodos
cuando al volver la vista reconocemos que han cambiado tanto los tiempos que nos molesta que esto haya sucedido. Los valores no creo que se hayan perdido. Lo que se ha cambiado es la escala de los valores. Todo el mundo dice que prefiere a una gente honrada a una gente no honrada. Prefiere una gente que diga verdad y a otra, ¿verdad?, que miente. Prefiere que haya gente que la quiera a gente que no la quiere. Prefiere vivir a no vivir. El problema, creo yo, muy serio, es que la escala de los valores la hemos cambiado o ha cambiado casi sin darnos cuenta. Y lo que antes nosotros teníamos como lo más elevado, ¿verdad?, el respeto a la dignidad de la persona, ahora pues está en cuarto, quinto o último lugar. Lo que se respeta es a quien tiene dinero, a quien puede infringir la ley y no le pasa nada porque es muy astuto, aquel que pone su poder por encima de la justicia y lo admiramos. Quiere decir que nuestra escala de valores ha sido terriblemente cambiada. Es verdad que al suprimir el civismo en tiempo de Echeverría, de hecho no se suspendió, sino que se englobó en una visión más social. No la pudimos entender. Y nosotros, yo soy maestro, nos costó muchísimo trabajo entender las áreas que él propuso, adelantándose en esto, pues 60 o 70 años a una visión de la ciencia. No supimos entenderlo porque tampoco nos lo explicaron. Y entonces caímos en esa vorágine de rechazar todo cambio y no tener los elementos para analizarlos. No estoy defendiendo a Luis Echeverría. Estoy diciendo que quizás el planteamiento era muy sano, pero no la forma en que se operó y mucho menos la formación que exigía que esto fuera. Estoy de acuerdo que nosotros que tuvimos un civismo, aprendimos en el civismo a respetarnos y a respetar la ley. Era fundamental, justamente esa es la lealtad. Cuando la ley es sana, hay que respetarla. Y cuando la ley está encaminada a la justicia social, está encaminada al respeto a la dignidad de la persona, pues hay que ser leal, que es lo que quiere decir, ¿verdad? Hay que ser legal, hay que hacer que la ley se viva. No así cuando la ley, justamente por estos cambios, por estas intromisiones en que los valores se tambalean o se bajan en dignidad o en la graduación, ¿verdad? Pues fueron sustituidos por otros, en primer lugar, ¿verdad?
primer lugar la riqueza, primer lugar la avaricia, primer lugar el egoísmo, bueno, se olvidó la justicia. No es que se haya perdido, se relegó. Y el segundo punto que tengo que quiero comentar es que el civismo que nosotros aprendimos y que quizás estaba más cercano a la conducta de nuestros pueblos originarios, ¿verdad? Era fundamentalmente el respeto. Y eso lo aprendíamos en el civismo, que nos hace ciudadanos. Creo que un problema grave es que nos olvidamos del artículo 31 de la Constitución, en su segundo, no sé cómo se llama, apartado, ¿verdad? Que dice muy claramente que es deber de los mexicanos asistir cuando son convocados por los ayuntamientos para la formación cívica, porque la formación cívica no es nada más cuestión de la escuela, ¿verdad? Esa parte segunda del artículo se olvida, porque se van hasta la cuarta, ¿verdad? Que es pagar, contribuir y todo, que parece la más importante, pero no, la más importante es asistir. Pero ¿qué ayuntamiento en toda mi vida me ha convocado a vivir el civismo, a aprender el civismo? Porque dice el civismo y la defensa de la patria, si es necesario lo militar. Se nos olvidó, no está reglamentado, lo fiscal sí, pero esto de contribuir a la formación de un verdadero ciudadano, ningún municipio lo toma en cuenta. Y se alega que no está reglamentado. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, señor general, que hemos olvidado esos valores, los hemos bajado de importancia. Ahí residen, porque no, serían contrarios a la vida el no tenerlos. Pero les hemos bajado o hemos dejado que bajen en nuestra cultura, en nuestra civilización, en nuestro trato cotidiano, quizás a los últimos lugares. Gracias. Gracias, querido doctor Benavides. Adelante, abogado Peralta. Muy buenas tardes. Miren, allá por el año de 1975, un candidato a la presidencia de un país conservador, él en su formación, Juan María Bordaberry, venía muy abajo en las tendencias electorales, venía rezagado y decidió auxiliarse de un psiquiatra peruano, el doctor Osvaldo Sagástegui, si mal no recuerdo su nombre, que empezó a hacer un trabajo para la Agencia Central de Inteligencia consistente en la propaganda negra. Yo oía algunas veces a señores de aquel país diciendo que de repente todas las calles de Montevideo aparecían con una imagen de un muro alambrado y le decían: oriental, no te dejes robar el Uruguay. Yo veía a este señor que platicaba eso lleno de escozor, lleno de pánico. A mí no me parecía que fuera para tanto, yo era un niño de secundaria cuando lo oí. Han pasado los años y no lo encuentro tan escalofriante hasta la fecha, pero se ve que estaba diseñado para una determinada sociedad. Y el señor Juan María Bordaberry terminó ganando las elecciones por el 0.56%, después de que venía rezagado en las tendencias. Con este triunfo tan tenue, tan escuálido, pues tuvo problemas de seguridad, y decidió sacar a las tropas a la calle. Y al sacar las tropas a la calle, pues ese país terminó siendo una de las
más sangrientas regímenes que se vivieron en el Cono Sur, incluso más de los gobiernos que se erigieron mediante golpe de Estado militar, o por lo menos igual que estos. ¿Quién iba a decir que muchas décadas después entre nosotros se seguirían los pasos de... Perdón, creí que se había cortado el sonido. ¿Quién nos iba a decir que muchas décadas después entre nosotros iban a seguir los pasos de Bordaberry cuando se dio inicio al operativo, al denominado Operativo Michoacán? Con un agravante a lo largo de todo ese periodo, se hizo una propaganda intensa de buscar el conflicto, de amarrar navajas, como decimos vulgarmente, entre dos instituciones que habían surgido al amparo del decreto de suspensión de garantías y de declaración de guerra al eje el 1 de junio del 42, en donde la antigua Secretaría de Guerra y Marina quedó dividida en Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de la Marina Armada de México. No solo de manera, podríamos decir que irresponsable, si tenemos buena fe, de manera irresponsable se hizo este asusamiento, sino que al unísono se creó una milicia con más elementos policíacos, con más elementos de fuerza que incluso nuestras Fuerzas Armadas en la famosa Policía Federal. Policía Federal que además se nos ha dicho últimamente que no hay que pensar que el pasado ya se acabó. Eso es como para el sumo de la estupidez, hablando de alteración en la educación y de alteración en los valores. Por supuesto que se estudia el pasado y por supuesto que se revisa. Y si alguien no lo quiere hacer, bueno, pues que no se dedique a analizar el porvenir, a analizar la situación actual, porque la situación actual se nutre en su pasado y sobre todo en su pasado reciente. Estos mandos, esta fuerza de una milicia que llegó a superar, salvo que me corrija don Tomás si estoy diciendo una imprecisión, pero llegó a tener, si no a superar, por lo menos a tener casi tantos efectivos como los que podían tener nuestras Fuerzas Armadas regulares. Pues resulta que tuvieron, como hoy sabemos, una fuente de financiamiento nada recomendable, una fuente de financiamiento que está siendo hoy objeto de pesquisas judiciales. Eso no es el pasado, ese es el momento actual. Estamos hablando de la actualidad y de cuándo nutre sus raíces. Tanto en la Corte de Nueva York de Distrito, que lleva a cabo o que está bajo el mando del juez Brian Cogan, en donde nuestro invitado pues habrá tenido o tendrá un papel fundamental como testigo de los hechos claves de la historia reciente del país, con una entereza y un valor que lo hacen digno de conmemorar el Día de la Lealtad, que se celebrará mañana. Y no solo eso, sino que en las últimas fechas hemos tenido 2 detenciones notables, alguna muy ligada precisamente a esta entidad de Puebla, Facundo Rosas, y en días pasadas el señor Porfirio Sánchez. Esta revisión de la historia reciente, pues nos remite precisamente a aquellos días de la lealtad, en el cual Madero recibió el apoyo de los cadetes del Heroico Colegio Militar, institución que también tuvo a su cargo un acreditado en algún momento. Por cierto, no tan breve, un momento muy sólido de su carrera. Miren, cuando es interesante el Día de la Lealtad, porque cuando se estaban dando una voz que hubo precisamente, si se dio una voz señalando precisamente lo fallo que era sacar a las tropas a la calle para realizar labores policíacas, pues fue precisamente la voz de nuestro invitado. Y lo hizo a través de un programa cuyo nombre a mí me llamó siempre particularmente la atención, El Soldado del Pueblo. Y me gustó mucho que se llamase así porque me recordó el lema de Jacobo Arbenz. Así se le conocía a Jacobo Arbenz, al coronel Jacobo Arbenz, como el soldado del pueblo. Y fíjense que por aquellas épocas, precisamente cuando Arbenz estaba exiliado en México, el gobierno de México estuvo a punto de declararle la guerra al gobierno de Guatemala que presidía Miguel Ydígoras Fuentes. La prensa mexicana decía algo muy al unísono, señalaba algo contundente, señalaba una nota especial contundente, diciendo que Guatemala era un país tan peligroso, tan dado a la barbarie,
que las funciones policíacas las llevaba el ejército, concretamente los jaibiles. Eso se decía en México en 1960. ¿Eh? Cualquiera que revise una hemeroteca de la época sabrá que así se decía. Lo volvió a decir en la época en donde en nuestro país se siguieron los pasos de Bordaberry. El único que lo dijo fue nuestro invitado y pagó un precio caro por ello. Pero bueno, en ese precio caro pues tuvo el cariño y la simpatía pues del pueblo de México, que mañana conmemorará a lo mejor y a lo más elevado de su elemento castrense, precisamente aquellos cadetes del Colegio Militar que acompañaron a don Francisco I. Madero en su marcha del 9 de febrero de 1903. Yo por mí es todo lo que quisiera decir y más bien pues aprovecho pues para preguntarle su opinión a don Tomás sobre cuál va a ser su participación en este proceso en Nueva York, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beto. Adelante, por favor, General Ángeles. Perdón, Manuel, tengo problemas con el sonido. Lo escuchamos muy bien. Sí, fíjate que yo me quiso entrar una llamada y me disminuyó, casi me quitó el sonido. Ahorita estoy hablando con Alberto Peralta. Ahorita estoy tratando de recuperar cuando menos escucharte, pero perdón, ¿alguna pregunta me hacía don Alberto? No, tú no me comentas, por favor. Es correcto, abogado Peralta. ¿Gusta preguntarle de nuevo al general Ángeles, por favor? Pues sí, hacíamos la historia desde el operativo Michoacán para acá y señalábamos que es falso, totalmente falso, eso de que el pasado no se revisa, eso es como para descerebrados. Al contrario, el pasado se revisa para ver la situación actual y una situación tan actual como las recientes detenciones que hubo en el caso de Facundo Rosas y en el caso de Porfirio Sánchez. Pero no solo eso, sino no es actual, es futuro. En octubre habrá una audiencia con el juez Brian Cogan en Nueva York en contra del señor, en la que se juzga al señor Genaro García Luna, y pues no había preguntarle su participación en este proceso judicial. Seguramente no sé si vaya usted a rendir algún testimonio o si ha sido citado, y pues nos gustaría, de ser posible y de no ser eso atentatorio contra el proceso que se sigue, pues escuchar que nos pudiese usted comentar, ¿no? Perdón, Alberto, tengo muchos problemas con el sonido. Ustedes sí me escuchan bien, ¿verdad? Lo escuchamos perfectamente. ¿Me escucha ya, usted? ya. ¿Perdón? El audio de la otra persona que usted nos... Perdón, Manuel, sí, nos comentaba Alberto acerca de la operación Michoacán, pero tocaste otros puntos, Alberto, perdón. Pues sí, la historia que se suscitó a partir de la operación Michoacán y que usted fue el único que dijo que esa era una estrategia equivocada. Bueno, señalaba, me aprovecho para comentar, no sé, y sin abusar del tiempo de nadie, yo creo que poner a pelear ante la opinión pública a las Fuerzas Armadas con la Marina y al mismo tiempo tener una milicia en la Policía Federal con tantos efectivos, o es de una irresponsabilidad supina o es siguiendo los lineamientos del libro de Curcio Malaparte, Teoría y Táctica del Golpe de Estado. Allá hubo una situación tremenda que tendrá que ser juzgada, creo yo. Bueno, definitivamente sí es una cosa que debe ser juzgada, una mala concepción del problema, que hasta la fecha continúa. Realmente no se ha ubicado el narcotráfico en su verdadera dimensión como un fenómeno transnacional para poder identificar nosotros los espacios en los que en nuestro país se puede mover. Eso por un lado. Sí, erróneo el empleo de la Fuerza Armada para combatir a unos delincuentes. Erróneo primero, porque
declararle la guerra a unos delincuentes es darles el estatus de beligerantes. Los colocamos en el marco del contenido del protocolo 2 de los convenios de Ginebra, que habla de conflictos armados de carácter no internacional. Les estamos dando ese carácter de beligerantes a unos delincuentes. Por otro lado, el contacto con la población civil nos hace proclives a la corrupción. El contacto con la población civil nos hace proclives a violar los derechos humanos, a los militares, a los policías y a cualquier persona. Fue error eso, un error que nunca se quiso reconocer, por un lado. Por otro, hacer alianza con un cártel para combatir a otros, pues es inaudito, no es concebible. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que se le pegó al avispero, se dispersaron las avispas, se distribuyeron por todo el país, perdieron capacidad y estructura para importar y exportar droga. Empezaron a vivir del secuestro, de la extorsión, de todo lo que nos aterra. Y ahora están en todo lo que genere un producto económico, ahí están. Antes les llamábamos coyotes, ahora son los narcotraficantes, los intermediarios, ahora son los que están en la siembra del aguacate, en la de limón, extorsionando a los productores de limón, robando combustible, en todas partes. ¿Qué sucedió? Cuando hay las estructuras criminales de antaño eran horizontales, eran casi familiares. No había pleitos, disputas, traiciones, casi no, era muy raro. Después surgieron otras estructuras a raíz de la incorporación de a partir de los Zetas que ya eran grupos de fuerzas especiales del ejército, sobre todo uno, el de la 23 zona de Pachuca, que se fue a trabajar como policía judicial, no, de la 18 zona, perdón, no 23, a Tamaulipas, pues lo reclutó Cielo Cárdenas, era una madrina de la Policía Judicial Federal. Les empieza a dar medios de comunicación, porque no los tenían, les empieza a dar viáticos para que tomaran sus alimentos, les empieza a dar vehículos que no tenían, en fin. Los incorpora. Después se hace mafioso y el Cárdenas, con la metamorfosis de un narcotraficante, pasar por las policías, desafortunadamente, y pues los recluta, es su brazo armado. Y surge ya la estructura vertical, muy rígida. Había una sola cabeza, pero el hecho de que existiera una sola cabeza, un solo mando, si se deseaba, propiciaba un diálogo, bájenle, esténse quietos, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo asado. Lo dice Anabel Hernández en su libro, y es verdad, además, en Los Señores del Narco, sí, el general Acosta Chaparro fue empleado por Felipe Calderón García Luna, Juan Camilo Muriño, para dialogar con las cabezas, con los capos de la droga, para que no existiera tanta violencia. Yo no critico eso, no lo critico, pero ¿qué pasó? Pues no sé qué pasó. El caso es que se perdió ese diálogo. Al principio sí surgió efecto. Con esto quiero decir que a través de una cabeza firme, sólida, podías hacer lo que tú quisieras, reconvertirlo si quieres en otra cosa, moderar sus ataques violentos, en fin, lo que sea. Ahora, estamos hablando de un mundo, el narcotráfico, que Carlos Salinas en 1989, a principios, enero, febrero, no lo recuerdo, en una directiva de las Fuerzas Armadas, dice del narcotráfico, señala al narcotráfico como un problema de seguridad nacional. Estoy hablando de 89, enero, febrero 89. ¿Cuántos años han transcurrido? Era un problema para la seguridad nacional por su gran capacidad económica que le proporcionaba un enorme poder
corruptor. Es cierto eso, es desafortunadamente verídico. Han pasado 30 años y pues seguimos dando tumbos, probando estrategias y hasta el momento pues no se han logrado resultados aceptables. Mala concepción, malas estrategias, malas tácticas y pues en la administración anterior por ahí se siguió. Ahora hubo un cambio en la estrategia de no buscar el choque directo con los criminales. Los criminales están muy dispersos en el territorio. Los criminales, de hecho, pues ya prácticamente están actuando como una guerrilla rural, no con los propósitos políticos sociales de las guerrillas de antaño. No, ahora son guerrillas, pero con propósitos criminales, delincuenciales. Mala estrategia, mal hacer alianza con un cártel para combatir a otros, no se vale. O todos parejos o vamos a establecer reglas del juego como era antaño, que sí las sabía, pero no las sabía con la cabeza ni con los mandos intermedios, con el comandante simplemente de la plaza. ¿Y cuál era la actitud? La droga no se queda en México. No se permitía el narcomenudeo, no los abastecían de droga. Generaban, pues, fuentes de empleo. El narcotráfico le imprime mucho, me atrevo a decir ahora, dinamismo a las economías locales, en las comunidades, en los pueblos pequeños, en los municipios pequeños. Los dueños de talleres mecánicos, pues tienen mucho empleo los restauranteros. Hay actividad económica. ¿Por qué? Porque en una borrachera chocan la camioneta, la mandan al taller, se compran otras. ¿Por qué hay tantas agencias de automóviles en municipios modestos? ¿Por qué hay tantas sucursales bancarias en municipios modestos? Pues por eso, por la economía que genera desafortunadamente este crimen, esta actividad de narcotraficante. No, pues sí, malas bases se sentaron en esta administración, desafortunadamente para México. Muchas gracias, general. Le cedo por segunda vez la palabra al doctor Benavides, después el abogado Peralta, y concluiremos con los comentarios y preguntas de nuestros invitados y compañeros. Adelante, doctor Benavides. Que es muy interesante la aportación del señor general, sobre todo quienes hemos vivido ya durante años todos estos procesos casi siempre angustiosos, porque no responden a esos principios básicos que al principio señalaba el general, ¿verdad? Se ha olvidado el respeto a la vida, que es fundamental. Todos los días, lo que antes aquel periódico que se llamaba Alarma y que pues uno no se atrevía ni siquiera a comprar porque todo era crimen, ¿verdad? Pues ahora lo tenemos todos los días en todos los noticiarios. Y eso nos ha hecho, por supuesto, poner el amor a la vida en un escalón bajísimo. Ahí es donde creo yo que nos ha faltado esta formación cívica. El narcotráfico se ha posesionado de la economía y se ha posesionado de los valores. Ha reducido
los valores fuertes de nuestro pueblo a un último lugar. Y lo vemos en los niños, los vemos en los jóvenes, los vemos en gente de mayor edad, ¿verdad? Que han perdido el sentido de la vida y con ella el sentido de la justicia social. No podemos seguir simplemente soportando que se actúe de esta manera. Tenemos que reasumir, es decir, tomar nuevamente en nuestras manos esa necesidad ciudadana de hacernos ciudadanos y mediante la ciudadanía crear nuestras ciudades, crear nuestro espacio donde efectivamente vivamos. No son elementos solos del gobierno. El gobierno podemos exigirle, pero no podemos exigirle si nosotros mismos como sociedad no nos respetamos a nosotros mismos, no revaloramos nuestra vida como la razón fundamental de toda ley. Yo es lo que deduzco de este planteamiento del señor general, al cual le agradezco mucho que nos recuerde esta posición ciudadana. Es decir, no podemos vincularnos con situaciones ajenas a los grandes principios planteados por nuestra Constitución. Muchas gracias, doctor Benavides. Adelante, abogado Peralta. Miren, la última vez que nuestro compañero Arturo Romero, que no está presente, no pudo estar presente, y un servidor, pues convivimos con don Tomás y familia comiendo ahí en el centro de la Ciudad de México. Platicamos sobre este libro muy interesante, pero muy poco conocido, El General sin Memoria, sobre don Salvador Rangel Medina, una figura pues entrañable a los mandos del ejército mexicano, ¿no? Es un hombre que ha concitado el respeto, pues yo creo que ya de varias generaciones, porque yo creo que ya ahorita superaría los 100 años él, ¿no? Si no me fallan las cuentas. Y es interesante porque se menciona un hecho significativo, la presencia del general Rangel Medina, siendo un hombre ya muy mayor, en el Consejo de Guerra que don Tomás presidió precisamente, pues respecto a dos generales, uno que acaba de mencionar y que pues con él fue con el último que se entrevistó antes de una situación que no quiero mencionar porque es muy triste y no viene al caso. A lo que voy es que tenemos muy poca información. Yo creo que hacemos juicios muy superficiales y poco críticos. Y como sociedad deberíamos profundizar en los conceptos e irnos al margen de lo que es la simple propaganda. Lo voy a decir porque fue en una audiencia pública, en una conferencia donde se lo oí yo a don Tomás, datos tan escalofriantes como el hecho de que tuviesen detectada la presencia de Amado Carrillo Fuentes en la toma de protesta del presidente Menem. Eso significa muchísimo y es escalofriante, y la verdad es que si yo no se lo he escuchado al general, pues la prensa no nos lo dice. Entiendo que la prensa no tiene por qué tener acceso a secretos, pero sí a la capacidad de análisis y de reflexión. También en esa ocasión le oí mencionar otra cosa también escalofriante, y que es que mediante la agronomía y los cultivos de hidroponía, una planta que es típica de una región específica de los Andes, como es la hoja de coca, se encuentra cultivada allá en las montañas de Guerrero, por ejemplo. Eso es otra cosa que tampoco la conocemos. No estoy diciendo que se divulguen los secretos de la inteligencia militar. Eran las fechas, recuerdo bien, que
como secretario particular, ¿no? Del general Cervantes Aguirre, le tocó operar una oficina muy interesante, la famosa CIAN, Servicios de Inteligencia Antinarcóticos, que fue célebre en aquellos años. Por supuesto, no se trata de que se divulgan los secretos, ¿verdad? Son secretos, por algo son secretos, pero sí que deberíamos ser más responsables, es lo que propondríamos concretamente para este grupo del que formamos parte, en hacer análisis con la mayor profundidad que nos sea posible. Y pues yo lo que quiero es darle las gracias al general por la generosidad de su tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado Peralta. Muchas gracias, doctor Benavides. Gracias, general Ángeles. Si me lo permiten, pasamos con nuestros invitados para que den su comentario o pregunta. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos nuestro compañero Francisco Baeza. Adelante, Paco. Gracias, Manolo. Los saludo a todos. Saludos, Luis Benavides, Alberto Peralta. De manera particular, saludo al general Tomás Ángeles de Aguajare. Gracias por acompañarnos. Fíjense, todo lo que hemos estado platicando el día de hoy nos lleva irremediablemente al mismo punto, a la crisis del Estado mexicano. De hecho, me sorprende que este no sea el tema central del debate nacional, la crisis del Estado. Todos los teóricos del Estado coinciden en que la clave para que un Estado sea funcional es que sus autoridades tengan el monopolio del uso de la fuerza. Es lo que Max Weber llamaba la violencia legítima. Como hemos dicho en este conversatorio, no sé si de hace 30 años o más, el crimen organizado disputa muchas veces exitosamente esa atribución al Estado. Me gustaría conocer su opinión general. ¿Dónde nos coloca esto? ¿México es un Estado fallido? ¿Es un Estado en vías de ser fallido? ¿O ninguna de las dos? Gracias. Muchas gracias. Desafortunadamente, el narcotráfico ha crecido tanto que ya constituye un reto para el poder político. Lo reta. Independiente de eso, todavía no llegamos a ese extremo. Afortunadamente, por lo que comentábamos hace un momento, las bandas criminales han carecido de sus líderes, los perdieron. Solamente perduran como líderes fuertes, poderosos en Sinaloa. Ismael Zambada y ahora el Nemesio Ceguera con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Creo que son los dos líderes poderosos que sobreviven ahora. Diferencia de antaño, que había muchas más cabezas. Amado Carrillo, Fonseca, Caro Quintero. Bueno, Caro Quintero es otra persona que también, pero no ha aglutinado a las fuerzas como las de estos dos personajes o como las de antaño, que aunque eran capos poderosos, no constituían un reto al Estado mexicano. Ellos tenían sus normas, su ética, no sangre, no violencia, respeto absoluto a la población civil. No había las masacres indiscriminadas que ahora vemos para asesinar a una persona, un desertor, un soplón, como le llaman. Arrasan con todos los que estén cerca de ellos. Antes así era, bueno, así es ahora. Antes no era así, había códigos. En cuanto al Estado fallido, la dispersión de delincuentes, pues les ha restado poder al mismo tiempo. Se han dispersado, se han constituido, como decíamos, en grupitos armados, pequeños en ocasiones sin control, pero esa misma dispersión a la vez ha disminuido su capacidad para constituir un reto, como quizá hubiera sido en otro tiempo. Creo que por esta circunstancia se aleja lo del Estado fallido. Ahora bien, si esto es verdad, sí también es verdad que ha faltado contundencia de parte de la autoridad para
sofocar a estos criminales. Estamos en situaciones de inseguridad, de emergencia, y pues para grandes males, grandes remedios. Ya afortunadamente ya salió una ley, ya no sé si ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pero ya la Suprema Corte lo validó. El derecho a la legítima defensa. Ya cualquiera persona que entre al domicilio, por ese simple hecho puede ser abatida. Ya es un paso más hacia la inseguridad. Yo lo ampliaría un poquito más. El gobierno de Filipinas hace unos años, muchos años, permitió que sus ciudadanos estuvieran armados ante la incapacidad reconocida del gobierno filipino para garantizar su seguridad. Les permitió que portaran armas para ellos defenderse. Sí falta participación de la ciudadanía, pero también de alguna manera justificada. Están muy infiltradas las agencias del Ministerio Público, las corporaciones policíacas y otras más, de tal manera que si una persona va a presentar una denuncia contra alguien, los primeros que le dicen al delincuente, oye, ya te vinieron a acusar, fue fulano, y viene la represalia bárbara del criminal, no solamente con uno, con la familia, desafortunadamente. Eso ha intimidado mucho a nuestra sociedad, por un lado. Por otro lado, hubo un programa en Tijuana, en Querétaro, creo que llámanos, nosotros sí acudimos. El llamado a alguna autoridad y sí acudían. Querétaro tuvo un buen tiempo de paz, porque de tranquilidad, sobre todo de seguridad, más que nada, con gobiernos anteriores, porque la misma sociedad cooperaba diciendo, oiga, aquí llegó a vivir una persona así asado. Iba la policía, así acudía e investigaba a esa persona, sin violar sus derechos humanos para nada. Ya no se hace, no se hace. No hay reacción de la autoridad y no hay, y también hay temor de la sociedad. No culpo a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que ha faltado. Perdón. Muchas gracias, General Ángeles. Gracias. Gracias. ¿Alguna cosa más, Paco? Gracias, Manuel. Gracias, general. Perfecto. Tiene la palabra el maestro Telésforo Américo Guerrero. Bienvenido, querido maestro Telésforo. Gracias, Manuel. En primer lugar, felicitar a los tres ponentes, al general, a nuestro queridísimo siempre amigo doctor Benavides y a Peralta, que siempre nos ilustra también con muchos comentarios recientes. En lo personal, voy a tratar de ser breve. Tendría muchas cosas que comentar, pero quiero precisar solamente tres. No precisar, mejor dicho, comentar y al último preguntar. Primero, en lo personal yo tengo posiciones encontradas hacia el ejército. Reconozco, hemos leído mucho sobre la Marcha de la Lealtad, vimos la chacalería de Victoriano Huerta y los que lo rodearon en aquella ocasión, en 1913, el 9 de febrero, y cómo el a veces confiar en la gente tan próxima que se tiene puede ser el elemento de la perfidia y de la perdición. Esa es una observación. La segunda es de que mi posición como estudiante normalista rural, siempre tuvimos si no odio, pero sí un coraje permanente contra las Fuerzas Armadas, porque en aquella época que se llamó la Guerra Sucia, particularmente en el estado de Guerrero, fuimos muy golpeados por las Fuerzas Armadas y
y no podía uno traer ni siquiera una camisa con alguna leyenda, una camiseta y que no lo fueran uno persiguiendo. Fue la época del general Cuenca Díaz. Pero con el tiempo mis sentimientos se contradicen, porque ahora a veces me da pena ver a mis Fuerzas Armadas vitupereadas, apedreadas, golpeadas, con picos, palas, piedras, y, y me duele porque al fin de cuentas es pueblo uniformado y que la gente los vituperee de esa manera y tengan como lema el no responder a ningún tipo de agresión. Precisar solamente que la ley que decía el general fue aprobada en el 2016. Desafortunadamente se viene quedando atrás el hecho de que la publiquen en el Diario Oficial de la Federación para que uno se pueda defender desde la casa y no haya ningún problema, pero ya está aprobada y está todo. Y en la última parte de mi intervención, solamente digo que el narco nos ha cundido, general. Siento de repente que es una institución, de repente la veo tan alta como a las mismas Fuerzas Armadas. Participan en todo. Si sube el aguacate, si sube limones, porque ellos deciden qué es lo que van a parar y qué es lo que van a dejar pasar. Lo hablo por Guerrero, porque Guerrero así está en Michoacán. Si no pasa por las manos de ellos, no la dejan circular. Metidos en las elecciones, con pruebas dadas a conocer con recibos en mano de a los que llevaron para votar, para el partido que fuese. Lo malo es que están dentro y eso, en lo personal, creo que nos puede llevar a un callejón casi sin salida. Gracias, general. Son las preguntas para usted. Muchas gracias. Perdón, la primera, ¿cuál fue? La segunda fue del ejército represor, la tercera de vituperado y esta otra de la economía. La primera... La primera fue más como una vivencia que nosotros la teníamos como con cierto coraje hacia el ejército, porque siempre donde quiera nos paraba y nos golpeaba y luego nos decía, párense las manos atrás y demás, pero lo respetábamos, con todo ello lo respetábamos. Ahora ya no existe prácticamente el respeto a la institución. Sí, las normales rurales son muy importantes. Yo creo que están desprestigiadas de inicio por la misma autoridad. Ha habido, bueno, todos nuestros maestros de antaño, los de las provincias, eran egresados de las normales rurales. Yo vengo de familia de maestros, mi mamá maestra, mi papá militar, mis hermanas, dos de mis hermanas maestras, en fin, muy vinculado. Yo vengo de normal rural. Al magisterio sí, sí, sí voy para allá con las normales rurales. Hemos tenido normalistas muy buenos en egresados de Ayotzinapa, como Genaro Vázquez Rojas, un auténtico luchador social. No Lucio Cabañas, yo no lo catalogo como un luchador social, de otra manera, pero Genaro Vázquez y con él muchos otros normalistas como los de antaño. ¿Qué pasó? Yo creo que la misma autoridad fue propiciando este deterioro de las normales rurales, muy útiles, como se han deteriorado muchos otras organizaciones, otras estructuras del propio Estado mexicano. Desafortunadamente, durante la época de la Guerra Sucia, básicamente en Guerrero, se suscitó ese... entiendo ese desahogo ciego, de rencor, cargado de rencor, quizás de odio, por dos emboscadas que hizo Lucio Cabañas a personal militar, que dio pie a eso. No se difundió en las filas de la institución ese deseo de venganza, por un lado, por otro,
pues la falta de firmeza, en este caso de la autoridad militar y quizás la autoridad civil, para poner orden en este sentido. Sí, hubo muchas arbitrariedades, demasiados abusos de compañeros militares que yo en su oportunidad les reproché. No es lo mismo el campesino humilde que el criminal. No confundamos al viejito campesino torturado, detenido, etcétera, que al verdadero criminal. Desafortunadamente se cayó en eso por este sentimiento de rencor, de desahogo, de coraje. Tú no me la hiciste, pero tú me la pagas. Se dio desafortunadamente esa situación de ejército represor que sí nos llenó a muchos oficiales del ejército de vergüenza, de oprobio, ¿verdad? Y de esa situación de represores pasamos a la otra cara de la moneda. No hagan fuego, no usen sus armas, tranquilos, serenos, déjense desarmar. Desafortunadamente también, pues estamos en esa situación, ¿verdad? Sí, es triste para nosotros, mucho más triste, dolorosa, de sentimientos muy encontrados, de sorpresa, desaliento, ira, inclusive llanto de algunos compañeros, pero pues estamos en esa situación y pues no nos queda más remedio que adaptarnos, no con la indignación y con lo que sea, pero adaptarnos a esta situación. Sí comentábamos la intromisión del crimen organizado en todo lo que genere recursos. Ahí están ellos, ahí están. Me platicaba un buen amigo, él es un funcionario de bienestar ahorita en Oaxaca, pero de esas personas que van a los lugares más apartados a llevar despensas, frijol, arroz, todo eso, todos esos alimentos, como el narcotráfico ya es el intermediario. Ya ellos acaparan el maíz, el frijol, y se lo venden a liconza, el arroz, todo ya lo acaparan ellos. Donde haya algún producto económico, alguna ganancia, ahí están ellos. Ahora, pues, ¿qué es mejor, que estén ahí o que nos estén aterrando con sus actos criminales o secuestrando o pidiendo piso, amedrentando a los comerciantes? Que son rapaces, que son inflexibles. En Acapulco me platican comerciantes, teniendo cerrado el negocio en la etapa más difícil de la pandemia, iban invariablemente por su piso a cobrar. Se ha llegado a esa infamia aterradora y pues ¿qué es lo que verdaderamente nos aterra? El secuestro, la extorsión, el asalto que ahora se ha estilado mucho a las casas habitación, el asalto en la calle con violencia y la verdad, pues no nos queda. El consejo que yo le doy a mi familia: cuando les toque la mala suerte ser asaltados, ayuden al asaltante, ayúdenlo a asaltarlas. Denle, tranquilo, ¿qué quieres? El teléfono aquí está, el reloj aquí está. Que es tranquilo, tranquilízate, porque hay mucho novato, mucho nervioso, ¿no? Pues, tranquilo, ya déjense asaltar. Reacción: no sabemos qué dispositivo tenga el criminal. Aparentemente es uno flaquito y como sea, pero no sabemos quién lo está secundando por acá atrás del lado derecho, por acá atrás por el lado izquierdo. Así han caído muchos compañeros militares, bueno, no muchos quizá, pero sí algunos compañeros militares. Te lo domino. Pues sí, lo dominó al asaltante, lo dominó, pero por atrás le dieron un disparo o por cualquier los lados, ¿no? Pues estamos en este escenario, desafortunadamente, y pues vamos a defendernos de la mejor manera, autodefendernos de la mejor manera. Muchas gracias, General Ángeles. Saludo a algunos de nuestros invitados, a José Luis Pérez, a Arturo Nájera, Claudia Erika.
Se encuentra también con nosotros el general Eduardo Gómez. Un saludo, querido general. ¿Alguien tiene algún comentario más? Adelante, abogado Peralta. Sí, sobre esta última locución, precisamente recordaba al general Salvador de Rangel Medina, y no creo que sea respetuoso a estas alturas a señalar algo que ya es público, su enfrentamiento con Hermenegildo Cuenca Díaz, precisamente por los sucesos de Guerrero, diciendo, oye, no seas irresponsable. Eso de administrar bueno, no lo decían esas palabras, pero eso es lo que significa. Eso de administrar el conflicto, porque al presidente Echeverría le conviene vendérselo a los norteamericanos, lo que va a generar es mayor violación a los derechos humanos. Si a mí me dan la orden, yo capturo a Lucio Cabañas. Y administrar el recurso, administrar el conflicto se volvió a emplear en el caso de Chiapas 20 y 25 años después. Pero bueno, el Consejo de Estrategia Militar, ahora sí que de Academia de Estrategia Militar, pues es el que daba a don Salvador Rangel Medina, salvo que me corrija aquí don Tomás, que haya podido estudiar como mero neófito de estos tópicos, obviamente, ¿no? Por así que él sí sabe. Pero sí es interesante cómo se dilucidan esos sucesos. Lo grave que es administrar el conflicto. Es terrible. Aparentemente, bueno, el mismo comandante Marcos lo decía, ¿verdad? Al principio el ejército nos batió como lo hace un ejército. Ya cuando vino la administración del conflicto, lejos de ser muy humanista, como aparentemente pudiera pensarse, termina siendo todo lo contrario. Perdón, eso era todo. Sí, sí, Alberto. Sí, es verdad bueno, la declaración, el alto del fuego de manera unilateral en el conflicto de Chiapas, administrar el conflicto. En Cabañas platican algunos compañeros oficiales, yo ya teníamos cercado a Lucio Cabañas, ya listo para el tiro de gracia, cuando espérense. No, administrar el conflicto. Pero administrar el conflicto se refleja en mucha sangre, más sangre, y mucha de esas de inocentes. Muchas gracias, general. Me pide el uso de la palabra el general Eduardo Gómez. Adelante, general Gómez. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Adelante. No vemos tu video, pero adelante. Se le cortó el sonido. Muy buenas tardes a todos. Saludo a mi general Dagujare. Muy buenas tardes, mi general, ¿cómo ha estado? Y saludo a todos los amigos. Pues es triste. Yo propiamente me sumé a esta plática pues porque estaba titulada El Día de la Lealtad. Y escuchar los temas que se han puesto sobre la mesa para un militar es muy doloroso, más cómo ha sido administrado, cómo se le ha dado el término al problema, donde el ejército es un todo y es un nada, y donde le amarran las manos y hay que dar abrazos y no balazos. Pues bueno, lamentablemente como militar me uno a las palabras de mi general Dagujare. Son dolorosas las situaciones donde los amigos y compañeros que fueron educados de una forma para responder a ciertas problemáticas, pues están atados de manos y tapados de boca. Y pues no, yo creo que ahí mejor le dejo. Saludos a todos, porque pues a veces uno habla más de impotencia, porque la situación, como vamos como país, vamos como cangrejos para atrás. El hecho que, como dice mi general, pues hay que ayudar al delincuente para que no nos haga daño. Pues yo he visto lamentablemente compañeros que a pesar de que dieron sus cosas, su teléfono y todo, le regalaron un balazo, los golpearon, mataron a su esposa y demás, y eso como país no lo podemos permitir. Y si como individuos es quedarnos a administrar un problema, pues yo creo que como país lo vamos a pagar. Muy buena tarde, Eduardo, mucho gusto reencontrarnos, mucho gusto. Pues sí, Eduardo,
Así es, desafortunadamente así es. Pues triste, muy triste. Pero seguimos adelante, Eduardo, de frente y marchando, esperando mejores oportunidades para ser útiles a México, sobre todo nuestro bellísimo país. Gracias, general Tomás Ángeles. Pide la palabra el doctor Luis Benavides. Adelante, doctor Benavides. Su micrófono, doctor, por favor. Mis reflexiones ordinariamente tienden a ver el aspecto teórico, aunque la realidad explica justamente la teoría, no al revés, ¿verdad? Y agradezco mucho las explicaciones que nos ha dado el señor general, ambos, ¿verdad? Y las de Alberto. Y lo que creo que tenemos que propugnar es reaprender todos los días que lo más valioso es nuestra vida. Y que si respetamos nuestra vida, tendremos que respetar la vida de los demás. Es muy, muy difícil encontrarse, a mí me ha tocado estar amenazado con una pistola enfrente, ¿verdad? Y tener que recurrir al diálogo con gentes que no entienden o que no quieren entender, pero que reflejan el descuido que hemos tenido todos, ¿verdad? En contagiarnos de este amor por la vida. A mí me preocupa mucho que cuando uno prende la televisión, no nada más en las noticias que antes no se utilizaban, ¿verdad? Pero en los mismos programas, lo fundamental es la muerte. Y no reflexionamos sobre eso. No invocamos a reflexionar sobre esto a nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Que creo que sería un paso importantísimo y difundirlo. Si no nada más veas televisión, reflexiona sobre lo que ves, sobre las noticias que te dan. ¿Estás de acuerdo? Forma así tu criterio, es decir, tu criterio quiere decir tu coladera para ver qué es lo que dejas pasar y qué es lo que no dejas pasar. Cómo vas formando tu jerarquía de valores. No basta someterse, ¿verdad? Hay que buscar, aún en casos extremos, ¿verdad? Que el ser humano puede ser racional y puede valorar, ejercer su capacidad crítica para valorar y valorarse. Muchas gracias, doctor Luis Benavides. ¿Alguien desea comentar por última vez algo? Alberto Peralta, por favor, adelante. Bueno, pues felicitar a los dos oficiales por el día de mañana. Estuvo también conectado el capitán Verdín, Jorge Verdín, que le manda, se acuerda mucho, bueno, yo sobre todo de su suegro, de don Arturo, y se desconectó, pero bueno, le manda saludos. Y muchas felicidades a la lealtad de nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Los 200 libres agradece al general
Tomás Ángeles Daguajare, al doctor Luis Benavides y al abogado Alberto Peralta por su participación. Saludamos a todos, gracias a Paco Baeza, a Telésforo Guerrero, el general Eduardo Gómez y a todos quienes nos acompañan. Les mandamos un saludo y feliz día de la Marcha de la Lealtad. Hasta luego. Un último comentario, Manuel, si es posible, de unos segundos. Sí, adelante, por favor. A un comentario de nuestro amigo Alberto Peralta. Ya la hoja de coca se está produciendo en países de Centroamérica. Honduras ya está, en Costa Rica también ya están experimentando, Honduras ya está, la hoja de la coca. Pero la coca está destinada a pasar de moda. Ahora están de moda las metanfetaminas, más fáciles de traficar, más baratas y sobre todo más poderosas y mucho más dañinas. ¿Qué es lo que está dañando mucho a la sociedad norteamericana? Las metanfetaminas, el fentanilo, mucho más que la cocaína, mucho más que la heroína, que han sido relegadas a un segundo plano por las pastillas. Nada más, Alberto Peralta. Gracias, Manuel. Gracias, general Tomás. Todavía nos piden la palabra Claudia Erika. Adelante, Claudia, por favor. Claudia, encienda su micrófono, por favor. Manuel. Creo que fue, dime, maestro. En tanto se reconecta la compañera. Sí. A mí me diste mello cuando dijiste quién quiere tomar la palabra por última vez. Y como estamos en el tema de los generales. En el conversatorio del día de hoy. Nada más. Felicitaciones el día de mañana por la Marcha de la Lealtad. Desde Gracias. luego, esa imagen que tenemos ahí de Victoriano Huerta, Aureliano Blanquet, Félix Díaz y Manuel Mondragón y Calf, en lo personal, pues me hace recordar todas las etapas difíciles que históricamente vivimos. Pero bueno, luego vino la etapa de los generales que hicieron grandes cosas, presas, desarrollo, desde mi general Álvaro Obregón hasta mi general don Manuel Ávila Camacho. Y bueno, esperemos que los tiempos difíciles se hagan siempre después de una oscuridad, viene la claridad. Volvamos a tener el lujo de depositar nuestra confianza en nuestras heroicas Fuerzas Armadas. Va a llegar el día. Va a llegar, mi amigo. Pronto. Claudia Erika está intentando poner su micrófono. Parece que no podemos. Nos manda un mensaje donde da las gracias a todos y da por la excelente ponencia de todos. Muchas gracias a todos. Los 200 libres agradecen su participación. Gracias, generales. Gracias, don Luis. Gracias, Beto. Felicidades también por el Día del Ejército, que es el día 19 de este mes. Nos vemos. Fuerte abrazo. Gracias, Manuel. Fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, Manolo. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde.